juntos aquí debatiendo, charlando, compartiendo con el equipazo que nos toca hoy. Lindo verlos nuevamente como todos los miércoles, señor. ¿Cómo le va? Perfecto. ¿Se lo extrañó? Ay, Besame mucho. Y bienvenida Cecilia Moró, diputada nacional de Unión por la Patria. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias por venir. ¿Cómo le estás pasando? Como la mayoría de los argentinos, estamos en una semana donde estamos asimilando, tristes, pero con mucho orgullo, ¿no? Claro Yo creo que sí, que claro que sí, señora. todas estas cosas que están diciendo de la Argentina, a quienes siempre creímos en la cultura del esfuerzo, del trabajo, de lo colectivo, nos tienen que encontrar aún más abrazados y acompañándonos entre todos para saber cuál es el camino, ¿no? Bueno, bienvenida y me da el pie para ya meternos un poco en tema con un referente de la radio, del pensamiento, el Negro Dolina, a quien amamos y que como siempre pone luz en algunas temáticas y las puso hace mucho tiempo y como suele suceder con la gente que piensa lindo y que piensa clarito y que piensa brillante, aplica a muchas veces en la vida. Mirá si no. Dolina del 94 como si fuera hoy lo trivial y lo importante. Lo que realmente interesa y motiva a las multitudes, a los miles de millones de personas que ven este campeonato, es siquiera la ilusión de que algo nacional se juega allí. Había un poeta, Coleridge, que decía que la fe poética necesitaba una interrupción de la incredulidad. De manera que cuando uno va a presenciar un hecho artístico, al teatro, tiene que suspender por un momento su incredulidad. Entregarse. Entregarse. Y bueno, y no decirle al compañero de banco, bueno, no te hagas problemas porque ese no es el príncipe de Dinamarca, sino un tipo que trabaja de actor. O peor, ir al cine y decir, bueno, no lloren porque en realidad no está sucediendo nada, sino que hay una ilusión óptica, imágenes que se fijan en nuestra retina, etc. Quiere decir que Coleridge decía que había que ser un poco ingenuo. Para el fútbol también, como para la fe poética, hay que interrumpir la incredulidad y creerse, aunque sea mentira, que hay algo del orgullo nacional que se juega allí, que hay algo que va a cambiar para nosotros si es que ganamos, aunque sabemos que no sea así, que no es así. Toda esta referencia toma el fútbol como una ilusión, ilusión de ser mejores que los colombianos, ilusión de tener un destino más venturoso, ilusión de estar viviendo alguna gesta importante, y después decimos, aunque sepamos que no es así. Y esto es un poco peligroso. Los árabes, en los mitos árabes hay dos ángeles que interrogan a los que acaban de morir y les preguntan cosas triviales y cosas importantes. Y los que toman las cosas triviales por importantes y las importantes por triviales son conducidos al infierno. Bien está disfrutar del fútbol, lo digo yo, Mariano, que lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo. Pero, cuidado, no hay que olvidarse de nada. Creo que detrás de toda esta gigantesca, enorme alegría, de toda esta pasión que tenemos, de esta admiración por Diego, por la selección, hay también una realidad de la cual no tenemos que olvidarnos. Porque podría suceder que algún ángel nos preguntase cosas triviales y cosas importantes y no supiéramos decir cuál es cuál. Genio absoluto, año 94 y viejazo también. Y Living de Grondona también, que me impactó mucho, porque era el tiempo en donde los domingos estaba ese programa y era como un programa al que se iba y se debatía y tenía mucha audiencia. ¿Cómo mirás lo que dice el Negro? ¿Qué te pasa? Nada, yo creo que, digamos, nos conmueve y nos interpela, ¿no? Yo hoy venía escuchando mucho estas ideas que hay sobre si se está discutiendo la argentinidad, si hay un ataque sobre la Argentina. Y la verdad es que yo creo que no hay que mirar lejos, tenemos que mirar acá nomás, ¿no? A mí todo lo que pasó con el Mundial, o sea, me llena de emoción y además, digamos, creo que además de fútbol, de magia, de corazón, de aguante, de garra, transmiten también valores en esto que decía antes, en la cultura del esfuerzo, en lo que es un equipo. El problema lo tenemos acá, en Balcarce 50. Desde ahí están entregando la Argentina en términos simbólicos. Y no podemos no hablar de esas cosas.
porque a todos nos emocionó la bandera de las Malvinas en el estadio. Y está muy bien que lo hayan hecho. Ahora, no conmovemos con la misma intensidad lo que está por pasar el 6 de agosto en el Senado con la ley de tierras. Tenemos una ley que se sanciona en el 2011, y perdonen que vuelva a mi realidad cotidiana, No, es que queremos es el eso. Parlamento. Sí, vamos ahí. Esa ley se votó en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque un empresario israelí había comprado 300.000 hectáreas en La Rioja, una zona de frontera. Un pueblo con las personas adentro, ¿tomamos dimensión de lo que estamos hablando? A partir de ahí, la expresidenta dijo hay que ponerle límite a esto. Y lo que hoy están haciendo con la derogación de esta ley es entregar la soberanía de la patria. Y para entregar la soberanía de la patria, tienen un combo que es muy complicado, que es una transferencia de recursos hacia los sectores de la economía más concentrados, es la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, es la complicidad de parte del Poder Judicial también, digamos, que generó las condiciones para que esto sucediese, no solo metiendo la presa a Cristina, sino además, porque esta discusión de lo de tierras que se va a dar en el Senado, ya se dio con el DNU 70-2023. DNU que fue judicializado en muchos aspectos y que todavía hay muchas resoluciones que siguen dando vuelta en los tribunales. Entonces, hay un combo. Y la sociedad argentina están logrando quebrarla no solo materialmente, sino emocionalmente. Entonces me parece que el análisis sobre la patria, sobre lo nuestro, sobre nuestros valores, nuestros sentimientos, hay que profundizarlo un poco más. Cecilia, yo lo que creo que uno cuando tiene esa imaginación o esa fantasía con relación al fútbol, no se desprende de todo lo que uno es, ¿no? Uno llega a ese lugar con la mochila que carga antes de eso y después de eso, ¿no? Y un ejemplo para mí fue que muchos de los socios tradicionales del gobierno les diera vergüenza bajar ese día al recinto para acompañar semejante ley de entrega, cuando la gente se estaba movilizando con un sentido totalmente opuesto, ¿no? No juntaron los votos porque estaba el Mundial y estábamos hablando de las Malvinas. Así es. Porque también, digamos, como hablo de los medios de comunicación, como hablo de la justicia, hablo de los grupos económicos, no podemos no hablar de que parte de la dirigencia política en la Argentina hoy es servil a este plan de entrega de la soberanía, de las tierras, a este despojo de los sectores medios. Digamos, el problema que hoy vive la dirigencia política de esto de que yo en la Cámara lo veo mucho, tuitean en contra de determinadas iniciativas y se sientan y habilitan con el quórum o levantando la mano la reforma laboral, la ley de glaciares, el RIGI, el superRIGI. Digo, hay mucha hipocresía de la dirigencia política, hay mucho servilismo, y aparte, mirá, digamos, vos fijate, ¿no? Cómo se ha legitimado un proceso que en otras épocas era condenado y que además nunca fue tan voraz ni tan fatal, que es este de las transferencias de recursos a las provincias a cambio del acompañamiento sin chistar de determinados gobernadores, digamos, con sus votos, sus senadores o sus diputados, a las iniciativas del gobierno. No por nada la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Rioja, la provincia de Formosa, la provincia de Santiago del Estero, las provincias que gobierna el peronismo, los que resistieron, digamos, tienen los recursos que les corresponden, porque no le están regalando nada a nadie, que les corresponden cortados. Es la compra y la venta de voluntades. Yo quería hacer un análisis y dos digresiones, si me permiten. La primera digresión es que Cecilia Moró la pongo en valor porque fue la presidenta de la Cámara de Diputados. Miren ustedes la diferencia.
¿no? De la talla, de la altura, de tener a Cecilia como presidenta, dando ahí dando las discusiones, ordenando, gestionando política con el actual presidente de la Cámara de Diputados. Eso con Martín Menem, eso por un lado. Por otro lado, la segunda dirección, no sé si se dieron cuenta, pero Dolina decía en el 94 lo mismo que yo digo, está bien, yo fui más sutil, está bien, es Yo cierto. no quiero decir que Es yo cierto. dije exactamente la misma frase que Dolina, cierto. pero no pude citar al autor. Yo después lo voy a buscar y te lo voy a traer. Es Quería cierto. que quede acá, Es clipeado cierto. nada más. Después hacemos un informe. El concepto es el mismo. Ahora venís vos en un Quiero informe, decir te que lo el aclaro. concepto es el mismo. Estamos expoliando. Claro. Tremendo. Diría el presidente, nos expolió. Quiero Dejá de robar la cinta, Dolina. quiero que quede dicho. Sí, No, es un perfecto. maestro, ¿no? Nadie piensa solo. Y tercero, lo que quiero poner acá, no, y ahora sí en serio, quiero poner acá que, y ayer se dijo aquí en el programa, y recién lo decía Cecilia, que la campaña anti-Argentina, también lo decía Artemio, bueno, la campaña argentina es la campaña de gobierno. Yo creo que confluyen distintas campañas anti-Argentina y que una se monta sobre la otra. Porque aquí anarcocapitalismo, milenio, lo que fuere, es un gran aprovechador del caos. Entonces yo sí creo que hubo eso que decíamos antes, un sentido común, hegemónico en contra de la selección, al que se montó la campaña anti-argentina del gobierno, que es mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más entreguista, por todo lo que está en juego, por todo lo que se va a votar el 6 de agosto cuando se trate la ley de Sturzenegger, ¿no? La ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es el nombre que le puso Sturzenegger a la extranjerización de la Argentina, entre otras cuestiones. Y también quería poner la discusión desde el sur global, ¿no? Desde la mirada anticolonialista. Este país ha resistido el colonialismo, le ha dado discusión al colonialismo, ha ofrecido respuestas desde el sur global, digo, por los progresistas tipo Varoufakis o No, es que después nos vamos a meter progresismo. ahí, entonces no quiero que... Me estoy spoileando a mí misma. Claro, Solo claro, quería dejarlo no dicho, nada quiero más. decir todo ahora porque Ya vamos después a hablar de tenemos... Toda cada informe. ultraderecha Lo que sí- requiere una campaña anti-argentina. Claro. Lo requirió la dictadura para Estamos hacer todos de de esa... acuerdo, pero Bueno, ahora viene otra cosa por y ahí. se va a las 10. Correcto. Bueno, No, me queda un ratito pero más, me queda un le ratito doy más. toda la razón a Cecilia, No, me queda un ratito más. absolutamente. Hablábamos de campaña anti-argentina, hablábamos de corrimiento de temáticas porque no convenía estratégicamente. Luis decía vergüenza, yo creo que era simple estrategia. Dice, no sea modo bolu, no levantemos la mano ahora porque nos van a tirar de la oreja. Claro. Lo cierto es que hay cierta reacción por parte del votante y suceden cosas. Y acá es cuando viene el primer informe de Cintia en el mejor programa de radio de la radiofonía argentina. La encuesta cae Milei. Cuando le preguntamos, ¿estarías dispuesto a votar a otro candidato, a cualquier candidato, para que no gane el peronismo? Eso se ubica en el 38% aproximadamente. O sea, casi el 40% de los argentinos y argentinas, con tal de que no gane el peronismo, sea cual fuera aquel peronista o peronista, mujer u hombre, que esté del otro lado, no te votan para nada. Que tiene una coincidencia con ese número, con ese 36,4%. O sea, el 40%. partido antiperonista sería, ¿no? Claro. Sí. El antiperonismo. Ujú. Pero hay un dato que preguntas, bueno, ¿y estarías dispuesto a votar a cualquiera para que no gane Milei? O sea, el antimileísmo da por arriba del 40%, está en 41%. O sea, es más alto el sentimiento hoy anti-Milei, o sea, que para que gane Milei, que el sentimiento antiperonista. Artemio, basta de molestar a No, ¿cómo? Pero Estás tenés- aprendiendo. Hay una campaña anti-Artemio, la que vas adelante vos. No, al revés. Me divierte mucho a mí Artemio. Lo valoro, lo respeto. ¿Cómo analizamos esto que acabamos de ver? Ojalá, digamos que Pero es parejísimo empiece a igual, ver. ¿eh? Es Bien, recontra. pero a ver, yo lo que creo que hay es un proceso de deterioro de la micro, digamos, porque acá pueden decir que está bien el riesgo país, que mejoraron los bonos, pero el índice supermercado no falla. Y hay 7 millones de argentinos endeudados con los bancos que terminan recurriendo al sistema financiero ilegal, al financista del barrio, a tasas usurarias, a las billeteras virtuales. Hay una economía que se está desmoronando. Yo, mira, no sé qué cámara me enfoca, pero hoy traje este cuadrito. La que tiene la luz colorada prendida. Esa, Bueno, mirá. Ahí este van, cuadrito, ahí. Bien. miren el paredón ese. Eso es lo que pagan las industrias por megavatio. $189 por megavatios. Esto es la destrucción del sector productivo. Desde 1996 a la fecha
Nunca una industria por megavatio pagó esto. O sea, eso quiere decir que es muy caro con respecto a lo que se pagaba antes. Esto es el final del sector productivo en la Argentina. ¿Qué es? No pasó ni con la guerra de Ucrania. Miren que nosotros en el 2022 con esa guerra tuvimos complicaciones. Lo que está pasando es que está habiendo una destrucción de la industria. Que les vienen unas facturas que no pueden pagar con lo que están vendiendo. Claro. Que La sale energía cara, bueno, carísima, el no cara. antiperonismo, ¿no? O sea, Es la dolarización, es la desregulación, Claro, es la transferencia de recursos. Claro. Digamos, ¿cómo va a haber industria nacional? ¿Cómo va a haber sectores productivos? ¿Cómo va a haber bueno, trabajadores? es que ese es el modelo. O Por no es que supuesto. no es que es un error del modelo. No, es el ese modelo. es el Ese, modelo. por eso la ley de tierras tiene que ver con esto, Exacto. por eso las complicidades políticas, mediáticas y judiciales. Y por eso también están pisados los salarios y las jubilaciones de la manera que están pisados. Porque es el empobrecimiento de los sectores medios y populares. Aporto un dato a lo que Sí. dice, para reforzar lo que dice Cecilia. Hoy lo charlábamos con Rulo, y le doy el crédito al gran Rulo de la Torre. Pampa Energía, la empresa Pampa Energía, que es dueña de una de las empresas de Santa Fe que produce caucho, acaba de cerrar la producción de caucho. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su principal proveedor, cliente? FATE, ¿no? Claro, entonces, en la Argentina, olvídense de la Sí, ese producción de efecto neumáticos. pero además ese efecto dominó, o sea, Correcto. te cierra una y eso derrama en crisis para otros sectores. Claro, pero Familias que se destruyen. Pampa Energía cierra la producción de caucho, que tenía mucha mano de obra, despide mucha gente, por FATE, que dejó, ¿cuánto dejó FATE? Casi 920. casi mil Sí, puestos casi de 1000 trabajos. trabajadores. Y abre Pampa Energía una empresa de Importador. urea en Bahía Blanca. Urea, creo que es un fertilizante. Sí, Midlim. Sí, Pampa Sí. Midland es el dueño de Pampa Energía. ¿Qué pasa? ¿Cuántos puestos de trabajo genera la producción de fertilizante? Muy pocos, ¿entendés? Sí, o sea, sí, esa sí, es la ecuación de esto sí. que habla. Hay una destrucción de la industria. Absolutamente. Y eso, 60 empresas, ¿se acuerdan que era 30 Sí. empresas por día? 60, se desde el duplicó. punto de vista del discurso político y el narrativo, es la demonización de los famosos subsidios. Claro. Porque vos decías subsidio, mala palabra. Para propios, también. Algunos propios creían que la política de subsidiar, por ejemplo, la energía, era simplemente una transferencia para mantener cautivo un nivel de voto. Bueno, ahí tienen los resultados. Cuando los subsidios a la industria se quitan, tenemos esto, destrucción de puestos de trabajo. Esto es lo que hay que discutir seriamente. Sí. No para criticar solamente lo que hace el gobierno, que es espeluznante de cabo a rabo y lo sabemos todo, sino para que una parte del discurso que a veces se nos incorpora no forme parte de una narrativa propia. Y yo creo que el tema de los subsidios, como el tema de la inflación, como principal problema, como el tema, para decir algunos, del equilibrio fiscal, hay que replantearlos en otro contexto. Y ahí tenemos las consecuencias, entre otras cosas, de no tener la precaución de tener una narrativa propia y demonizar a los que la tienen. El dato de Giorgetta, que por ahí no sé si coincidís o no. Coincido con Giorgetta. No creo que cualquier con candidato. proyección. Si no, me presento pero yo. no como- no, Presentate, Por eso. Sentate, Artemio. Sí. No es una cuestión electoral, sino el dato de Giorgetta lo que dice es, el antiperonismo es muy grande. Sí. Es muy fuerte. el Siempre lo fue. antiperonismo. Siempre lo fue. Por eso sucedió la dictadura en la Argentina. Está en un punto alto. Ahora, está más alto el antimileísmo. Sí, igual yo creo que no, que ahí sí está bien, pero yo creo que hay que, o sea, no hay que medir los antis. Yo creo que lo que nosotros tenemos es que, digamos, son datos que van y que vienen. Claro. No, sí, más vale. Lo que nosotros tenemos que, digamos, algunos registros, claramente digamos. pararnos donde tenemos que estar parados, que es en la oposición a este gobierno, representar lo que tenemos que representar. Y la otra cosa es también, como decía Artemio, plantear una alternativa y terminar de dar vueltas con algunas discusiones que tienen que ver con las formas o con narrativas equivocadas. Mira, yo voy a decir algo, él hablaba del tema de la inflación. Nosotros tuvimos en la última etapa de nuestro gobierno un proceso inflacionario. Ahora, yo estoy harta que se hable del proceso inflacionario y no se hable de la sequía, de la guerra, de la pandemia que pasó en la Argentina y de la devaluación que el Fondo Monetario Internacional
le hizo hacer a la Argentina en medio de la crisis. El discurso de Milei cuando era candidato, ¿no? Bueno, Que decía la que el precio era una dolarización. porquería. Entonces, digo, digamos, mientras muchos compañeros se dedican a estigmatizar a Sergio Massa y, digamos, lo que hizo él estacionando el barco, porque el peronismo terminó el gobierno, cuando Sergio agarró el Ministerio de Economía, el relato era que no terminaba el peronismo el gobierno. En vez de estigmatizar ese proceso y tratar de esconderlo, era cierto. Bueno, lo que digo, en vez hay que reivindicar lo que se hizo bien. Muchísimas otras cosas se hicieron mal. No se generó empleo como se debería haber generado. Cecilia, ¿no es responsabilidad también de los propios dirigentes del partido? Estoy diciendo, muchos compañeros tendrían que levantar la cabeza y contarlo de otra manera quizás. Y salir a explicar las cosas que haya que explicar para poder, digamos, pararnos y decir acá hay una alternativa a este gobierno. Claro. El peronismo tiene un problema. Yo quería decir una cosa. La visión de la sociedad con ese nivel de polarización, yo creo que no es tan real. Yo creo que es generalizadora. No. Sirve como esquemático. Yo lo que creo que hay un sector importante, que es el que va decidiendo las elecciones, que en un momento puede pensar de una forma determinada, que no está muy politizado, que está muy metido en su problemática concreta, y que, qué sé yo, que si un año vota una cosa, el otro año, si lo convences, puede cambiar. Porque si lo mostrás tan estratificado todo... Yo comparto y creo que esa gente, la verdad, hoy no está pensando en quién va a ser candidato a presidente o a quién va a votar de candidato a presidente. Esa gente hoy está pensando cómo hace para pagar los servicios que son impagables, cómo hace para que los chicos puedan ir al colegio con una zapatilla más o menos digna, cómo hace para no seguir endeudándose. No, es que esa es la principal preocupación. Estamos mostrando un registro. Bueno, un registro, exactamente. No, Giorgetti y Zunino son gente muy absolutamente seria. La encuesta es un registro de una cantidad de factores. Uno de ellos es que la principal preocupación es lo que decís. Sí, pero tenemos un problema estructural de base. Cualquier tipo de encuesta, si en esta confío, debe considerar, cuando pone a consideración el sistema de preferencias, que el principal liderazgo opositor es todo proscripto. Por supuesto. Entonces, está todo muy bien, pero acá tenemos un problema de base que hay que resolver. No se puede partir de ningún análisis sin analizar que la dirigente más importante, ni siquiera del peronismo, del campo nacional y popular, de la Argentina está presa y proscripta. ¿Y por qué está presa y proscripta? Porque es la piedra en el zapato de estos grupos económicos. Es la persona que se enfrentó y les dijo hasta acá llegaron. Contra los derechos de los sectores populares y más vulnerables no van a avanzar mientras yo esté de pie. ¿Cuándo la meten presa Cristina? Unos días después de que anuncia que iba a ser candidata. ¿Cuál era el miedo del gobierno? Que sabían que Cristina esa elección la ganaba. Claro. ¿Qué pasaba si Cristina ganaba esa elección? Iban a tener que escucharla sentada en una banca. Justamente en un programa de una compañera acá en la mesa, Felipe Solá hacía referencia un poco a esto que están trayendo a la mesa y también es interesante escucharlo. Vamos. Solá, liderazgo, Cristina. A mí Cristina Kirchner, que está presa, me pide algo, yo lo hago. Pidió que fuera a Brasil en febrero a conseguir una foto con Lula en Bahía, que había un aniversario del PT nacional y fuimos 3. Después iba a ir a Rusia y a último momento se decidió que no, faltando 24 horas. Pero yo me había preparado todo para ir a Rusia. No estaba muy de acuerdo, pero si me lo pide una mujer como Cristina, con lo que ha sido, que está presa injustamente, voy. Con esto quiero decirte que estoy a disposición para lo que ella pida. No para lo que me pida otro, para lo que ella pida. Ahora, tengo derecho a decir lo que pienso también. Y lo que pienso es, ¿queremos ser gobierno o queremos afianzar una línea? Primera definición. Si queremos ser gobierno hay que pensar en la opción, que es horrible. Porque yo digo que vamos a una opción. Lo que no digo es que haya que sujetarse que haya que optar antes de tiempo.
hay que optar en su debido momento. Y para optar hay que llegar lo más fuerte posible. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un peronismo cuanto más fuerte sea, cuanto más amplio sea, vamos a estar en mejores condiciones si hay que, hay que optar. Y que no repita lo que ya pasó. Claro. Bien, ahí hacían un poco referencia. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que decía Felipe Solá? Yo creo que a Cristina, digamos, siempre hay que partir de una dirigente política que además es un ser humano que le gatillaron en la cabeza, que durante años fue estigmatizada por estos grandes grupos económicos y de medios, por lo que representaba, y que finalmente hoy está proscripta y está presa, injustamente. Porque yo creo que la discusión no es Cristina libre o no. La discusión es, digamos, que nosotros tenemos que en cada lugar que estamos plantear la inocencia de Cristina, el juicio injusto que no tuvo en realidad una causa armada de principio a fin, sin pericia, sin testigos. Terrible lo que pasó. Pero la verdad es que también me niego a decir, yo hago lo que Cristina me pida porque Cristina está presa. Porque Cristina es una militante que se nutre del debate político. Entonces me parece que a Cristina hay que, en todo caso, escucharla como militante y como dirigente. No es que me da lástima que esté presa. O sea, no me gusta que esté presa porque es injusto y porque está mal. Pero la valoro políticamente de antes. No, yo no sé si, no sé cuál es el caso de Felipe, no sé si lo aclaraba ahí. Sí creo que muchos de los que dicen, decidimos, pues me voy a incluir yo también, de los que decimos o diríamos yo hago lo que me pida Cristina, no lo decimos porque Cristina esté presa, lo decíamos antes de que Cristina esté presa, bueno, por eso, lo decimos ahora y lo diremos después. Por eso, o sea, lo que yo escuché de Felipe ahí fue como que, como Cristina está presa, hago lo que me pida, y no es así. Entiendo, vos estabas ahí. No, claro, la entrevista fue una hora de entrevista, claro, bueno, es el tema del recorte. Pero a mí me parece que lo que Felipe Solá lo que dijo es lo que dijo, es eso. También habló de, y ahora si quieren lo escuchamos, habló sobre la cuestión electoral, que me parece que son dos planos. No, me parece que estamos como muchas veces caemos en la confusión de mezclar los planos. No estamos en un momento, bueno, lo dijiste vos hace un ratito, ¿no? No estamos en un momento de definición electoral. Estamos en un momento de está la principal líder del partido opositor proscripta de por vida, su condena es de 6 años, pero su inhabilitación es de por vida, con lo cual la quieren llevar a una muerte civil, esa bala que no entró, el fallo que sí saldrá. Y entonces el peronismo reacciona pero el peronismo y la política reaccionan sobre eso. Entonces, después está el planteo electoral, que Solá dice, no se puede las dos cosas, no se puede Cristina libre o ganar las elecciones. Es otra cuestión. Ahora, a mí me parece que lo que está haciendo Solá, hoy lo decía Kaufman también, Alejandro Kaufman, es reconociendo un liderazgo. No, lo que está diciendo es, y además el peronismo es así. También hay que entender, porque digamos desde otra perspectiva política, a veces por eso es muy difícil entender desde otro lugar el peronismo es así, es un movimiento que necesita de la conducción por su característica movimentista. Sí, Cintia, pero Cristina condujo el peronismo, condujo el campo nacional y popular y los destinos de la patria siendo 2 veces presidenta. No sobrevaloremos, al revés, no subvaloremos eso. No, ella todo lo contrario. Por sus condiciones personales. Pero es una conductora peronista. O sea, sí, obviamente. Hoy, digamos, el peronismo es el que tiene que ver, o sea, para mí lo que está haciendo Solá, lo tendría que decir él, ¿no? Pero lo que está haciendo es reconociendo ese liderazgo. Cristina y el liderazgo va más allá de la perspectiva electoral. Sí, ¿no? obviamente. ¿Quieren escuchar? Lo electoral de lo político es un tema, eso. Ahí hay una palabra valija, una palabra clave que es hay que llegar fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa es una discusión política, claro. ¿Pero qué quiere decir? No sé, habría que preguntar. Claro. ¿Quiere decir que el liderazgo, el reconocimiento del liderazgo de Cristina debilita? Estoy totalmente en contra. Vamos a escuchar un poco más de la entrevista en donde justamente hace referencia a la libertad y algunas cuestiones que hacen a una cuestión más concreta, si se quiere, en cuanto a esto que hablábamos en la mesa. Cristina Kirchner está presa después de una causa innoble y que la historia va a juzgar casi como el caso Dreyfus, y seguramente la esperan otras causas, otras condenas, no sabemos, pero da la impresión de que no hay límite para eso.
no hay límite ni ético ni político en la justicia. Bueno, así es la persecución. Ahora, nosotros, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿necesitamos una causa que sea Cristina libre o necesitamos ganar? Y quizá las dos cosas. No, las dos cosas no se puede. ¿Con Perón no fueron las dos cosas? No, con Perón, espérate un momento, con Perón, buena parte del quilombo que tuvimos después vino porque fueron las dos cosas. ¿O no? No sé. ¿O porque hubo un 20 de junio? No sé. Y bueno, pero digamos los malentendidos, pero Perón no sabía lo que se iba a encontrar acá. Y nosotros no sabíamos hasta dónde pero la supuesta ortodoxia del peronismo podía ser tan asesina. Bueno, sí. Pero ya al día siguiente, en los días de la ciudad de Cámpora se ocuparon los ministerios y los ocupaba la derecha peronista o la tendencia. ¿Se acuerdan? Eso daba un nivel de no vamos a responder a ninguna ley, vamos a ir a conseguir ocupar lugares. ¿Te acuerdas de lo que dice Francisco? No ocupen lugares, inicien procesos. También es una frase del Papa, pero no es una frase... Pero en el fondo Francisco también era un gran ¿no pueden político. ser las dos cosas en paralelo? No. No, para mí hay que ser inteligente y optar y bueno... Y entonces, hablo con mucho respeto de esto. A mí Cristina Kirchner, que está presa, me pide algo, yo lo hago. Pidió que fuera a Brasil en febrero a conseguir una foto con Lula en Bahía, que había un aniversario del... Bueno, tramito anterior de lo que vimos en el primer tape. A ver, dice que las dos cosas no se pueden. Yo a Felipe lo quiero. Fui diputada con él. No vine a interpretarlo, no soy intérprete. Y la verdad me cuesta entender lo que está diciendo. Va. No, él plantea una discusión. Prefiero escucharlos. No, yo creo que es una discusión. Claro, plantea una discusión. Está planteada. No lo plantea él, está planteada. Pero remitió a un ejemplo. Pero él plantea la incompatibilidad del liderazgo electoral con el liderazgo político. No. Yo creo, además que la discusión, como lo menos está planteada así, y está mal planteada, está en forma muy confusa. Yo creo que en gran parte la problemática del movimiento nacional y que viene de esa confusión. Pero lo que él le está diciendo es, si vas a generar, si querés ganar, tenés que generar un candidato. ¿El candidato va a ser Cristina? No, pero Cristina tiene que estar libre y tiene que ser la conducción. Entonces, las dos cosas se pueden, pero también hace la apuesta, no abandones la lucha política electoral por la otra cosa, sino llevar las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, la palabra conducción es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Bueno, Cámpora, a menos que creamos en el carisma arrasador de Cámpora, debemos sostener que el triunfo de Cámpora era porque efectivamente la conducción de Perón estaba garantizada bajo una consigna bastante explícita. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí. ¿Pero qué le daba sentido a esa elección? Perón. ¿Sabe qué? Claro, entonces, eso es lo que se le plantea en la entrevista. Entonces, es un ejemplo un poco forzado, porque no estaba escindido lo político de lo electoral. Es más, estaba imbricado lo político fuertemente en lo electoral. Claro. Y además agrego, Perón estaba proscripto. Pero la política no es solo una ecuación electoral, eso vos lo sabés, pero pero lo electoral y lo político, escindirlo es arriesgado. Pero de todas maneras, termino con esto. Perón estaba proscripto, no el peronismo. Se presenta a Cámpora, gana las elecciones porque Perón justamente no se podía presentar. Lo amnistía y obviamente queda Perón en condiciones de elegir y ser elegido. Cuando Perón queda en condiciones de elegir y ser elegido, lo que sucede es que el liderazgo de Cámpora, que estaba sostenido en la legitimidad que daba Perón, dura 49 días. Ese fenómeno de que el liderazgo no coincida con el candidato cuando hay un liderazgo histórico construido como el que construyó Cristina, el que construyó Perón, el que construyó en su momento Néstor, hay que problematizarlo. Porque los candidatos que surgen, estoy hablando de candidatos democráticos, al calor de un liderazgo popular democrático proscripto, no duraron. Y eso es
una condición de funcionamiento histórica y evidente. Más allá de eso, Artemio, me interesa no, volver a esto que sí. planteaba Cecilia en cuanto a lo injusto de un proceso y lo viciado que eso también, cómo se irradia eso también a todo el resto de la justicia, porque si se hace eso con una líder política de ese calibre, ¿qué nos quedaría todo el resto? Que no tenemos poder, ni visibilidad, ni Con una nada. justicia que además nunca llega a tiempo ni a resolver los temas que tienen que ver con el común de la vida de por la eso gente. te digo, nos llega Porque a los medios todos de los que no somos comunicación, poderosos, de desesperanza, ¿qué se hace ahí? los medios de comunicación se dedican últimamente, cuando hablo de los medios de comunicación, hablo de los grandes medios hegemónicos, a hacer análisis, digamos, de lo que pasa en la justicia federal y en los tribunales federales. Pero lo cierto es que el 99% de la población tiene problemas que tienen que ver con la cuota alimentaria, con problemas de seguridad, con juicios laborales, y ahí la justicia no llega. Entonces, cuando la justicia no llega, la sensación de injusticia es una sensación de desamparo muy fuerte. Igual yo creo que, quiero volver a una cosa, ¿no? Porque recién decían que se hace ganar una elección y plantear en serio un proceso de reforma del sistema judicial que hasta acá no se ha logrado como debe ser. Hay que ver México, avanzaron, yo creo que hay que generar las condiciones. Ahora, eso desde la oposición no lo puedes hacer. Tienen que ganar la elección. Recién hablaban de lo... Yo creo que ese es el tema que está en discusión. Claro. Hablaban de lo electoral y lo político. No. Cristina hace meses que no habla, que no tuitea, y sin embargo, en ninguna encuesta... Dejó de estar. Arriba, ¿ah? Sí, sí. De todas maneras... Bueno, pero hay muchos que creen que no es así. De todas maneras, que no es así. Las lecturas Porque equivocadas de alguna llevan a manera, resultados Cristina tuvo equivocados. que participar en la campaña anterior con Alberto, porque es muy difícil la transmisión del voto. Ella podría haber dicho, es Alberto Fernández u otro, y haber sido candidata, y no haber sido candidata. Como ella venía diciendo eso, de alguna manera. Pero, sin embargo, la transmisión del voto personal, cuando se produce liderazgo de ese tipo, como el que vos decís, Artemio, cuando no está ella directamente, es muy difícil. Sí, bueno, pero el reconocimiento de la conducción es un tema político distinto al de la candidatura. Cristina no está impedida de ser reconocida como conducción, que es lo que se está discutiendo acá. No te vayas de la mesa. No, porque yo me muevo, tampoco... Pero me parece que lo que... Bueno, que es lo que en definitiva se plantea. Después la candidatura es otra discusión, eso es lo que dijimos de entrada. totalmente distinta, pero el reconocimiento de la conducción es central. Si no, bueno... Bueno, pero es lo que decía antes, explicite. que eso es el peronismo. No, que se explicite. No, mira, no es conducción para nosotros. No estoy hablando por decirla, porque están en un espacio absolutamente distinto, respetable. No es una discusión que la involucre. Viniste rebelde, estás con la cucaracha caída y eso arma de... Me pone una cucaracha que no está a la altura de mi oreja. Producción se quiere comunicar Hay con una vos y campaña estás haciendo huelga de cucaracha. La última pregunta es la tuya, volando, dale, que se va Cecilia. Dijiste que lo más importante es ganar una elección y lo nombraste a Sergio, no sé si que lo más importante, pero que era importante. Lo nombraste a Sergio Tomás hace un rato y él suena, pero no suena, siempre no va a ser, pero después a veces puede ser, medio que anda por ahí. ¿En qué anda él? ¿Quiere ser candidato a gobernador, a presidente? ¿Sabes algo? Mira, yo creo que si Sergio quisiese ser candidato a presidente y no solo, digamos, lo que él quisiera, sino lo que al espacio político le convenga y evalúe en su momento, si sirve y si aporta a esa candidatura, tiene todas las condiciones políticas, humanas y el expertise como para hacerlo. Pero creo que hoy no está pensando en una candidatura. Creo que también tenemos que dejar de hablar tanto de los candidatos y hablar un poco más de las ideas y de qué queremos representar y de cuál es el plan de gestión que queremos llevar adelante para reconstruir esta Argentina tan dañada. Creo que tenemos un tema urgente e importante sobre el cual todo el peronismo y quienes pensamos parecido
debemos unirnos porque también tiene que ver con el método que es el intento del gobierno de eliminar la PASO. Me parece que ahí hay un punto para encontrarse y el tiempo dirá. Sergio sigue militando hace 3 años, 4 que no es funcionario, no, 3 años que no es funcionario, está laburando, pero está activo, dialoga con todos, dialoga con Máximo, dialoga con Axel, dialoga con Quintela, dialoga con Zamora, con los diputados, con los intendentes. Hace política, Sergio es un militante. Gracias. A ustedes. Que tengas linda noche, que tengas buena semana y que puedan sacar que podamos evitar. Claro, eso, un poquito más de mayoría para evitar algunos. Vamos el 6, ¿no? Vamos. El 6 tiene que haber mucha gente también. Mucha gente. Yo hablaba también de nuestra participación ciudadana. Mucha gente, eso es muy importante. Sí. Empezar a acompañar desde la calle, digamos, y a exigir, a ver. Lo que pasa es que también nos han condicionado, Cecilia, con tanta bala de goma, tanta situación trágica. Nos da miedo también. Bueno, hoy salió un informe de lo que gasta el gobierno en operativos represivos todos los miércoles. Hoy sin ir más lejos, arrancó donde a las además, 8 de la mañana, digamos, en Puente. Ya no entendés cuál es la paranoia, están en una, porque yo creo que ahí hay algo más que hay que investigar un poquito más, porque esos operativos policiales, porque la verdad, digamos, yo que voy todos los miércoles, que los conozco, o sea, voy a la Cámara todos los miércoles, conozco a los jubilados que están, muchas veces no hay más de 50 jubilados y cerca de 700 o 800 gendarmes, fuerzas policiales. Ahí hay un problema también de algo están armando económicamente con eso para justificar. Sí, puede ser. Es pero también espantoso. hay una intimidación para que el pueblo no sea cada vez menor la cantidad de gente por el miedo lógico. Bueno, pero el que cagan a palos puede ser tu abuelo. Sin duda. O tu viejo, duda, entonces, o duda, tu vieja. Entonces, en algún momento hay que salir y poner el cuerpo, porque, digamos, con la palabra a veces solamente no alcanza. Gracias, un placer, que tengas linda noche. Igualmente. Tenemos un equipo muy